Bueno, chicos, entonces con el tema de la epilepsia, vamos a ver qué podemos decir acerca de la epilepsia. Permítanme, yo me acomodo aquí. Bueno, la epilepsia básicamente es como un trastorno cerebral que se caracteriza básicamente por la presencia de convulsiones de manera muy repetitiva, de maneras muy frecuentes. ¿Y qué pasa? Que las convulsiones tienen una particularidad que básicamente es un daño a nivel cerebral, ¿cierto? Digamos que hay una interferencia a nivel de los mensajes interneuronales, es decir, un daño a nivel de la actividad bioquímica o eléctrica del cerebro que ocasiona estos trastornos convulsivos bastante graves, ¿no? Entendemos que las convulsiones en cualquier fase de la vida de una persona son malas, ¿cierto? Pero ya se podrán imaginar que si hablamos hablamos de unas epilepsias, estamos hablando de que esas convulsiones se van a presentar de manera muy repetitivas y muy frecuentes. Y eso obviamente que esas convulsiones a lo largo del tiempo, a lo largo que va transcurriendo los meses o los años quizás sin tratamiento, obviamente que puede hacer que una persona termine con un daño cerebral bastante importante. Y eso, si lo trasladamos en el ámbito de hablar de niños, es básicamente proponerlos a ellos a que no tengan un desarrollo, porque recuerden que ya en el módulo anterior lo vimos, la diferencia entre lo que es el desarrollo y lo que es el crecimiento. El crecimiento hace referencia es al aumento de la masa corporal de una persona. En este caso, la etapa de crecimiento mayor que tiene una persona a lo largo de toda su vida es la de la infancia o niñez. Es decir, esa es la época en donde nosotros crecemos de manera más acelerada. Después de que nosotros pasamos ese periodo, usualmente nuestras células se replican, pero no para crecer, para hacernos aumentar más en estatura ni nada, sino más sería, más que todo es para mantener nuestra homeostasis interna, ¿cierto? Para mantener los diferentes procesos fisiológicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, básicamente sería por eso. Y como sería como pues, por ejemplo la renovación celular. Entonces, si hablamos de que un niño evidentemente se empieza a tener múltiples convulsiones, eso lo va a hacer a él que tenga un daño cerebral y obviamente que su desarrollo no sea el mismo que un niño que obviamente no presente este problema. ¿Por qué un niño puede presentar estas epilepsias? Pueden ser por varias cosas, como por ejemplo, si la madre durante la época gestacional tuvo alguna serie de problemas a nivel de la gestación, ¿no? Recuerden que cuando vimos el módulo de atención a la gestante, dentro del desarrollo embrionario hablamos de que prácticamente las primeras 6 semanas, perdón, las primeras 13 semanas de gestación de un embarazo es básicamente en esas primeras semanas en donde se va a formar inicialmente el sistema nervioso central. Así que, por ejemplo, si una madre justo en esas etapas consume, no sé, alcohol, algún tipo de medicamentos o sustancias ilícitas, puede hacer propenso a ese niño que se está gestando a que tenga problemas neuronales de algún tipo. Y podría ser el de la epilepsia. También hablamos durante el parto, que yo les decía lo que es la hipoxia, que yo les decía que la hipoxia daña el cerebro. Esa falta de oxigenación a nivel del tejido cerebral es fatal, es muy, muy mala. Y entre más tiempo se mantenga esa hipoxia, peor, porque incluso puede derivar en una muerte cerebral. Si el niño, dependiendo de cuánto tiempo haya estado, puede derivar ese daño cerebral que ha tenido en estos problemas, ¿no? Puede ser en parálisis cerebral, en epilepsia o en algún tipo de trastorno a nivel del desarrollo. Pero eso lastimosamente no lo vemos hasta mucho tiempo después, cuando el niño ya prácticamente entra en su etapa escolar, aproximadamente entre, no sé, los 2, 3 años, que donde se supone que él debería hacer algunas actividades, pues obviamente que no las hace. Y ya eso también lo hablamos en el crecimiento y desarrollo del niño sano, ¿cierto? Lo que debería estar haciendo los niños por los rangos de edad que tienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un niño también puede derivar este problema de la epilepsia por algún tipo de traumatismo que haya tenido un fuerte golpe en la cabeza. Y esos traumatismos le van directamente o producen lesiones a nivel cerebral y obviamente que ese tejido cerebral que ha sido dañado, obviamente que las células, en este caso las neuronas, no van a tener una buena comunicación entre sí y pueden derivar en estas fallas en la comunicación a nivel eléctrico.
o del impulso nervioso, lo que puede generar entonces los ataques epilépticos. Por ejemplo, cuando el niño tiene convulsiones de tipo febril, que yo creo que se los había comentado también antes, que por ejemplo los niños cuando tienen mucha temperatura alta, pero por mucho tiempo, es decir, mantienen esas temperaturas altas por un periodo de tiempo largo, también son propensos a sufrir de convulsiones. Entonces, por ejemplo, en patologías, que eso también lo vimos en el módulo de inmunobiológicos, yo les decía, por ejemplo, en el caso del tétano, cuando un niño contrae tétano, o sea, bueno, de hecho es cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que contraiga tétano, el tétano es una enfermedad súper, tremenda y daña mucho el sistema nervioso, precisamente por la toxina que se deriva de esa bacteria, ¿no? Entonces, aquí se pueden producir fiebres demasiado, pero muy, muy, muy altas, que no solamente es por el propio proceso patológico que tiene la enfermedad como tal, ¿cierto? La infección bacteriana, sino que también el hecho de que precisamente por esa infección hay aumento de la temperatura y eso también, si de pronto no es por una, es por otra, ¿cierto? Que puede hacer que el niño convulsione. Por ejemplo, en el caso de que hay una meningitis o una encefalitis, que ya ustedes saben que básicamente esa es la inflamación o de las meninges o de todo el cerebro, básicamente, que pueden ser debidos a procesos virales, procesos infecciosos. Que por cierto, la meningitis, recuerden que les había comentado también antes, es altamente contagiosa, muy, muy, muy contagiosa. Y esta es una de las patologías que que son inmunoprevenibles, la meningitis. Pero de acuerdo al módulo que vimos de inmunobiológico, yo les había comentado que esta, al menos la meningitis meningocócica, no está dentro del esquema PAI, al menos no hasta el día de hoy. Entonces, a los niños les toca pagar, o sea, a los padres de los niños les toca pagar esa vacuna si quieren evitarle el contagio de meningitis a sus niños, ¿no? Y por ejemplo, si en la casa también hay antecedentes de alguna persona que ha tenido o ha sufrido de epilepsia, también es un factor importante a tener en cuenta. Así como se los decía a sus compañeras, estas crisis epilépticas pueden ser de dos tipos principalmente. Hablamos que son focales o pueden ser generalizadas. Focales, así tal como su nombre lo indica, es decir, que se generan en una parte específica del cuerpo. Es decir, siempre ese daño a nivel cerebral va a repercutir de alguna manera en la parte física o en el resto del cuerpo de la persona. Y dependiendo de qué tan extenso sea esa lesión, así se va a ver, digamos que la subsecuente respuesta por parte del cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, usualmente cuando las lesiones son focales, ese tipo de lesiones generan como crisis epilépticas que en algunas ocasiones incluso son imperceptibles en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones sí se persisten o sí son perceptibles, perdón, pero no del modo como nosotros tradicionalmente vemos a la convulsión, ¿no? De que la persona se tira al suelo, de que se sacude toda, de que se golpea la cabeza, en fin. Usualmente ese tipo de epilepsias que son focales no se ven así de esa manera. Entonces la persona incluso puede estar consciente durante la convulsión y ustedes ni siquiera se dan cuenta. Por ejemplo, hay personas que convulsionan, por ejemplo, que de pronto tienen un tic en el ojo, de pronto le brinca así el ojo, ¿cierto? O de pronto se le empieza a sacudir una mano o el brazo, etcétera, dependiendo de dónde se encuentre ese foco de neuronas que están malas en el cerebro. Porque recuerden que el cerebro comanda prácticamente todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre localizado esa área de neuronas que está mala, como es que están en cortocircuito, así entonces se va a reflejar en el cuerpo de la persona. Entonces, usualmente ese tipo de crisis epilépticas, cuando son focales, obviamente que son mucho más fáciles de tratar. Incluso, dependiendo en dónde se encuentre, se puede incluso también tomar la vía de la cirugía, también, dependiendo, ¿no? Porque en algunas otras ocasiones estos focos epilépticos se encuentran muy, muy, muy en el fondo del cerebro. Así que intervenir quirúrgicamente sería mayor el riesgo hacer una intervención quirúrgica que efectivamente dejar al paciente así tal cual como está. En estos casos, estas crisis epilépticas focales son un poquito más llevaderas en ese sentido, es decir, tienen mejor pronóstico, sobre todo cuando hablamos de niños. Se pueden medicar, aunque todas ellas se medican,
pero uno espera que los niños que tengan este tipo de crisis epilépticas focales se recuperen más rápidamente. Es decir, ni siquiera pueden llegar a convulsionar en mucho tiempo con la asistencia de la droga, ¿no? Aunque todo esto va a depender, como les decía, de dónde se encuentre localizado ese foco de neuronas dañadas y qué tan extenso sea. Y hablamos de las crisis generalizadas, cuando obviamente que sí, ahí hablamos de las típicas crisis epilépticas que todo el mundo ve o las convulsivas que todo el mundo ve. El paciente se tira al piso, se sacude todo, ¿cierto? Y básicamente se da la convulsión como tal. Esta obviamente que son unos tipos de convulsión muchísimo más dañinas para la persona a nivel cerebral que las anteriores que vimos. Aquí sí el riesgo es mucho mayor, porque ya hablamos de que si una persona convulsiona hasta ese punto de que básicamente todo su cuerpo está comprometido, es porque hablamos de que o bien el foco de neuronas que están dañadas son muy extensas, es decir, es un área del cerebro que está muy dañada y es muy grande, o bien que ese foco que tiene de neuronas es básicamente como si fuese maligno, es decir, aunque sea relativamente pequeño, en realidad ese foco está dañando muchísimo el cerebro. Entonces aquí sí, el pronóstico es un poco más reservado, ¿no? Hay que hacer un montón de estudios para determinar en dónde se encuentra primero la lesión cerebral y segundo, qué tan grave es y cómo está trabajando el cerebro de esa persona. Básicamente aquí se hacen un montón de estudios, pero lo principal es el electroencefalograma. El electroencefalograma creo que ya ustedes lo vieron, ya saben cómo es, ¿cierto? Creo que sí. Que es básicamente medir la actividad eléctrica del cerebro. En algunas ocasiones, los electroencefalogramas para poder, cuando el paciente tiene como que un diagnóstico así que todavía no está muy esclarecido, no está muy claro, lo que le hacen es que en medio del electroencefalograma se les, se les deriva o se les provoca un ataque convulsivo con tal de identificar en medio del electroencefalograma de dónde es que provienen esas células que están dañadas, es decir, ubicarlas dentro del cerebro. Entonces, si de pronto está como que no muy esclarecido el diagnóstico, ¿cierto? Si de pronto no se opta por esa vía, se pueden optar por otras vías de diagnóstico que ya ustedes las conocen bastante bien, que es el TAC, por ejemplo, o la TAC, perdón, la TAC, que es la tomografía axial computarizada, o una resonancia magnética, que básicamente nos puede indicar a nosotros de manera detallada a través de imagenología en dónde se encuentra ubicado ese, ese foco maligno, ¿no? De, de las células o de ese foco epiléptico como tal. Para esto, usualmente, chicos, lo que le hacen es mandarle medicamentos a los pacientes. Como estamos hablando de niños, el tratamiento para niños en estado de epilepsia no es el mismo que para los adultos, no es el mismo. En el caso, por ejemplo, de los niños, usualmente se mandan medicamentos que sean más conservadores, por decirlo de alguna manera, porque este tipo de medicamentos tienen muchísima incidencia a través del sistema nervioso central, tienen muchos efectos secundarios. Entonces, hay que tener unas medidas muy específicas para ese tipo de medicamentos. Y usualmente este tipo de medicamentos, que son los anticonvulsivos, siempre, siempre que a un niño se le prescriba este tipo de medicamentos, siempre cuando le van a anexar una nueva droga, siempre los padres deben decir qué tipo de medicamento está tomando el niño con tanta frecuencia o con qué frecuencia la toma, porque usualmente estos son el tipo de medicamentos que más hacen, ¿cómo le podríamos decir? Como incompatibilidad con otras drogas que se anexen. Entonces, el niño que tenga historial epiléptico y tratamiento para la epilepsia, hay que serle muy juiciosos con respecto a lo que se le va a agregar, porque hacen interacción farmacológica esos medicamentos. Entonces, obviamente que los niños que tienen estos problemas y no se les resuelve o no se les diagnostica de manera oportuna, no se les da un tratamiento adecuado u oportuno, terminan con problemas a nivel del desarrollo más que todo. Son niños que derivan en procesos de problemáticas de aprendizaje bastante severos. Es decir, son niños que de pronto tienen 8, 9, 6 años y
ustedes ven que el aprendizaje de ese niño está bastante precario, pero es precisamente porque su cerebro no está en óptimas condiciones para poder aprender algo, porque tiene un daño importante a nivel cerebral. Y aparte de eso, de que los niños permanentemente permanecen con dolor de cabeza, ¿cierto? Eso es más que todo esa situación. Y derivado, por ejemplo, cuando tienen los ataques convulsivos, las lesiones que se pueden derivar de los ataques como tal. Pues una de las cosas que les decía es cómo hay que hacer. Normalmente nosotros no debemos parar la convulsión, es decir, ya si se desencadenó la convulsión, ya no podemos hacer nada, al menos no desde un ambiente prehospitalario, porque si estamos en un ambiente prehospitalario, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es tratar de que la persona en medio de su convulsión no se lesione. Si de pronto esa persona está en un área donde hay altísimo riesgo, no sé, por ejemplo, imagínense que de pronto, no sé, está en una carretera, se desplomó y empezó a convulsionar, cosas así, allí sí se amerita el hecho de que hay que retirar a esa persona para que pueda terminar de convulsionar en un sitio que es seguro. Por ejemplo, en caso de, no sé, de un derrumbe, alguna cosa así, ahí sí toca. Así sí es la única manera en que uno pueda desplazar a ese paciente. Mientras tanto, no. Si el paciente por ahí se quita, no tiene ningún riesgo de nada, es mejor crear como un círculo de vida, lo que le dicen ahí en primeros auxilios, rodear a la persona, darle espacio, que no esté todo el mundo ahí mirándole encima de que cómo la persona convulsiona, darle el espacio para que termine de convulsionar. En medio de la convulsión hay que asegurarle la cabeza, de pronto se está sacudiendo muy violentamente, nada de meterle ni palos, ni lapiceros, ni una toalla, nada de eso a la boca. Hay algunos pacientes que durante la convulsión lo que hacen es que se muerden la lengua y obviamente que esa contracción muscular les puede hacer lesionar la lengua. Así que en medio de la convulsión ustedes pueden ver que puede sacar sangre por la boca. En esos casos hay que esperar, como les decía, hay que esperar a que el paciente termine de convulsionar y luego de que terminen de convulsionar, si el paciente tiene dificultad respiratoria, ahí uno sí le puede asistir, lo que les decía la compañera de las maniobras de resucitación. Si no, si el paciente todavía está inconsciente pero respira y todo, ¿cierto? Lo que hay es que colocarlo en posición de recuperación, que es esta que yo me imagino que ustedes ya conocen, que está en primeros auxilios, que es colocar a la persona de cúbito lateral izquierdo con la pierna flexionada para que esta rodilla sirva de apalancamiento para que el resto de su cuerpo no se vaya boca abajo, ¿cierto? Y así esperar a la asistencia ambulatoria o la asistencia de la ambulancia, porque para este tiempo ya debimos haber llamado a alguien. Bueno, ya ustedes ya conocen toda la mecánica de cómo es que hay que actuar en ese caso, ¿no? En qué momento se llama, si antes de atender al paciente hay que solicitarle a alguien que llame a una ambulancia, mientras que atienden al paciente ya se haya dado la alarma y vaya enseguida llevando a la ambulancia. Nosotros aquí en Colombia, como tenemos un servicio de ambulancia pésimo, o sea, aquí no tenemos ese tipo de asistencia. Usualmente lo que se hace es que después de que la persona se recupere, ya se le pase la convulsión, se coloca en un taxi y ¡pum!, enseguida para el hospital, porque aquí no hay, no, por ejemplo, no es como en otros países, que el sistema de emergencia de otros países es mucho mejor, pero mucho mejor, o sea, pero demasiado, y ahí sí se ven los impuestos, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero nosotros aquí no contamos con eso. La línea de atención de aquí ustedes al menos saben cuál es, porque hubo alguien que yo le pregunté y ni siquiera me pudo decir eso, me estaba diciendo era la de Estados Unidos, que es la 911. Todo el mundo sabe, incluso por fuera del país de Estados Unidos, que la línea de emergencia en Estados Unidos es 911. Entonces, cuando tengan una persona así, enseguida, antes de actuar acá con la persona, díganle a alguien de los que está por ahí, no llama tú, llama al 123 que manden una ambulancia para esta dirección, listo, fuera, y listo. Ya se mandó la ambulancia, esa persona les dará la respuesta y mientras que viene la ambulancia, ustedes están con ese paciente allí o asistiéndole, pues obviamente allí. En estos casos, muchachos, cuando los niños ya se les diagnostica como epilépticos, aquí lo que hay que hacer es educar a los papás, porque los papás no es fácil. O sea, no es fácil para los papás ver a su hijo o a su hija en medio de una crisis convulsiva, porque primero eso es impactante para cualquier persona. Si lo ve por primera vez, mucho peor. Entonces, no sabe qué hacer. O sea, la persona se desploma, empieza a agitarse y todo eso.
Entonces, no es algo que para toda persona sea fácil de ver y mucho menos de manejar. Entonces, como entendemos que son los papás los que mayoritariamente pueden pasar tiempo con el niño, a ellos sí o sí, aparte de toda la educación en los medicamentos que hay que darle así, que hay que hacerle así, que hay que llevarlo a hacerle sus exámenes, lo que sea, hay que educar a esos papás ante cómo es que tienen que hacer o cómo es que deben actuar ante una convulsión, porque son ellos los que van a estar con el menor, son ellos los que mayoritariamente de todas las crisis epilépticas que pueda tener el niño, son ellos los que muy probablemente van a estar cerca del menor. Entonces son ellos los que tienen que hacer la primera, o sea, los primeros auxilios. Y si no son ellos, hay entonces que educar a las personas o a los cuidadores del menor, porque a veces no son los papás, porque los papás trabajan alguna cosa, dejan a alguien ahí con el niño. Entonces, si de pronto es la nana, no sé, la niñera, o no sé, los hermanos, una tía o la abuela, quién sabe, a esas personas también hay que educarlas sobre cómo es que tienen que hacer. Porque como les decía, aquí hay muchas personas que creen que están haciendo un bien y en realidad están pecando porque le pueden producir más daño al niño después de la convulsión. Entonces, eso también hay que tenerlo muy presente.